Buenas tardes, gracias, buen viernes a todos, gracias a Dios, viernes. Perdón, este va a ser un programa así tipo rap porque la verdad es que ya tengo que irme pronto, pero no quería dejarlo el fin de semana sin las noticias y pues la verdad es que tuvimos el final del día un poquito complicado, pero bueno, aquí estamos con la información. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El dólar retrocede tras ganancias impulsadas por acuerdos comerciales, pero su futuro depende de más noticias positivas, el movimiento del dólar. Trump considera bajar al 80% los aranceles a China en medio de tensiones comerciales, y es que este fin de semana arrancan estas negociaciones. Estados Unidos y China buscarán una tregua en la guerra comercial, pero las diferencias persisten, dice un artículo de Reuters. El comercio entre Estados Unidos y China se desploma por los aranceles de Donald Trump, dice Merck. Aquí vamos a hablar sobre las cifras de comercio, pero con una situación interesante. Le decía en el chat hace un rato, bueno, hace unas horas, las exportaciones a China, si lo pones en todo el conjunto de los países con los que comercia, aumentaron un 8.1% en abril, gracias a un aumento del 21% a Asia Sudoriental y del 8% a la Unión Europea, a pesar de que sí cayeron entre un 30 y un 40% los envíos a Estados Unidos. Entonces aquí hay un mensaje interesante que vamos a analizar. Además, Suiza y Estados Unidos aceleran negociaciones comerciales para reducir aranceles. Me parece ahí que Suiza, insisto, esta Karin Keller-Sutter está literalmente sacándole brillo al rifle con Donald Trump, porque honestamente pues todo eran mensajes bonitos y se ve que Estados Unidos sí tiene ganas de, en fin, bueno, vamos a platicar un poco de eso. Vamos a hablar también de los comentarios de esta jornada de Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, que reafirma su compromiso inquebrantable con controlar la inflación a pesar de los tiempos difíciles. La Reserva Federal también, por cierto, opta por la cautela ante la incertidumbre comercial. Muchos dicen, pues es que simplemente todavía no sabemos exactamente cómo van a quedar las cosas. También, por cierto, vamos a ver una miradita a lo que es lo que implicó para Stemmer el estar sacando este acuerdo o ser el primer socio comercial de Estados Unidos luego de que impusiera esta guerra arancelaria, ¿no? Es el primer gran acuerdo después de la pausa de 90 días que se da, y la verdad es que, insisto, es un mensaje ahí medio tanto vacío, pero bueno. Por el otro lado, Japón está enfrentando desafíos económicos. Los salarios reales caen por tercer mes, es decir, ajustados a inflación caen, a pesar del aumento del gasto del consumidor. Y en Australia pues andan entre si sí recortan o no las tasas. Vamos a ver qué miradita hay por ahí. Por cierto, la próxima semana va a ser dato interesante, el dato de inflación de Estados Unidos. Y vamos a ver la reacción del próximo lunes al resultado de estas charlas comerciales de Estados Unidos y China, que ya de entrada Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, pues ya les echaba un jarro de agua fría. En otros temas, lo lógico, las exportaciones japonesas se desaceleraron en medio de la intensificación de las tarifas estadounidenses. El tema geopolítico, la escalada del conflicto entre India y Pakistán sigue avanzando hasta niveles que no se veían en décadas. Este problema entre ellos no es nuevo, desde que prácticamente dividieron, y esto fue idiotez de los británicos, dividieron el país en dos territorios. Pues han estado con cierto conflicto, pero ahora están escalando un nivel interesante. Vamos a ver si ahí no se le sale al mundo de las manos esto, ¿no? Y luego, ya para terminar, la pifia de Donald Trump que le platicaba ahí en el chat, nombró a Jeanine Pirro como fiscal general interina para el Distrito de Columbia. Esta que fue una mujer que pues la citaron en los juicios contra Fox por estar desinformando sobre cómo se habían llevado las elecciones del 2020, donde Biden le ganó a Trump, por mucho que le duela a Donald Trump.
Comencemos con el principio de esta jornada. El índice del dólar, el más general, digamos, el Dow Jones, experimentó un aumento del 0.22% para la semana, para terminar en 96.61, es decir, quedó por debajo de los 100. Sin embargo, es su tercera semana de consecutiva alza y es el mayor incremento en 3 semanas desde enero del 2025. O sea, en un grupo de 3 semanas es el mayor aumento desde enero del 2025. Sin embargo, hoy retrocedió, al final de cuentas, 0.23%. Los analistas señalan que el dólar necesita más acuerdos comerciales positivos, especialmente más información de que se van a poder restablecer las negociaciones comerciales con China y Europa para consolidar el impulso alcista, porque pues rápidamente se le desvaneció el efecto del Reino Unido. El dólar estuvo bajando luego de haber alcanzado un máximo de un mes, con el índice del dólar pues tocando 100.38 prácticamente, sin alcanzar los 100.87. Se espera que la libra esterlina se fortalezca frente al euro gracias a las mejores perspectivas comerciales que ahora tiene el Reino Unido, mientras que el equipo de investigación del Danske Bank anticipa un fortalecimiento del dólar en el corto plazo, llevado precisamente por la esperanza de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, aunque la perspectiva a largo plazo ya es menos alentadora, dicen ellos. Bueno, yo aquí tengo mis dudas de cómo van a quedar las cosas, pero ahorita lo vamos a platicar. Problemas por delante, van a comenzar las negociaciones y lo primero que suelta Donald Trump es que pues, podrían, así como gran super oferta, concederles una rebaja de 145 a 80% los aranceles. Y esto lo insinuó antes de que empezaran estas reuniones. Aquí hay un par de mensajes, ¿no? Uno, me parece claro que Donald Trump sí quiere negociar con China, o sea, sí es verdad lo que está haciendo reflejar China, que ellos, que Estados Unidos son los que ahorita están más calientitos por solucionar el tema y restaurar el comercio. O sea, se le pasó de todo a Trump con el berrinche de subir hasta el 145 los aranceles, porque simplemente pues China no se dobló. Y luego, por el otro lado, pues me parece que esto va a ser insuficiente para China para que regrese a la mesa de negociación. O sea, China no se va a quedar con un arancel del 80% así como así. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, se van a reunir en Suiza con el viceprimer ministro chino He Lifeng, y bueno, pues la reunión se da en medio de la creciente preocupación en el mercado estadounidense por el impacto que tendrán precisamente, ya no diga estos aranceles en los anaqueles, ¿no? En el consumidor final, es que simplemente no hay comercio posible a esos niveles de aranceles. China, la mayor exportadora y segunda economía del mundo, ha sido duramente golpeada por esta guerra comercial de Donald Trump 2.0, después de que anunciara los aranceles el Liberty Day, el 2 de abril. China respondió con sus propios aranceles, lo que llevó a un aumento continuo de alzas, alcanzando 145% del lado americano y 125% del lado chino. Vamos, pasando del 100 es imposible que se pueda comercializar absolutamente nada, ¿no? O sea, el 80, bueno, pues ya está por debajo del 100, pero de todos modos no hace un comercio atractivo. Entonces yo creo que aquí, realmente la cosa es que China quiere solo tener esta discusión una vez más. Y se arregla o se queda roto, ¿no? O sea, no va a estar en el sí pero no y el cachumbambeo, porque Donald Trump, ese es el danzón que le gusta bailar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero según un análisis que hacía Reuters, dice este sábado Estados Unidos y China, un resumen del análisis que hacía Reuters, inician su primera reunión importante después de que pues, se diera estos arancelazos. La administración Trump busca reducir el déficit comercial con Beijing, algo que muchos economistas, por cierto, coinciden, ¿no? O sea,
el tema de que el desbalance comercial era algo insustentable, también creo que es algo que es mayormente compartido. Lo que todo el mundo agrega después es, pero realmente el llegar a esta guerra de aranceles no parece ser el mejor camino, ¿no? Pero bueno, Beijing resiste a la interferencia externa en su desarrollo, ya que considera crucial el avance industrial y tecnológico. Vamos, según la visión de Xi Jinping, pues ahí está el meollo de su legado, ¿no? China busca la eliminación de aranceles, especificaciones sobre qué productos comprar más y ser tratado como un igual a nivel mundial. Esas tensiones no solo se centran en aranceles con Estados Unidos actualmente imponiendo pues, una tasa del 145%, sino que también incluyen temas como el tema del fentanilo, que ya China ya lanzó ahí el olivo de paz, ¿no? Diciendo, bueno, si eso es lo que te preocupa, ahí te van mis funcionarios, diles qué te preocupa y vemos cómo lo resolvemos. Las restricciones tecnológicas, el tema geopolítico, incluyendo el apoyo, ¿no? Por ejemplo, a Rusia en el tema de Ucrania. Y todo esto complica más este escenario que de por sí, aun si todo lo demás fuera perfecto, estaría complicadísimo. El mejor escenario sería un acuerdo para reducir los aranceles desde niveles que están ya por encima del 100%, que son prácticamente un dinamitar la posibilidad de comercio entre estos dos países, a niveles que permitan el flujo por lo menos de ciertos productos, aun cuando sean a un costo oneroso, que ahí honestamente, pues para vender poco y mal, yo creo que es donde China dice, pues espérate, mejor aprovechemos esta oportunidad para probarle a Estados Unidos que él no puede venir a poner los precios. Y esto me remonta a la época de antes de la crisis petrolera de los años 70, cuando realmente pues apareció el tema de la OPEP como una respuesta a un grupo de países que se sintieron con el derecho de decidir cuánto ganaba el otro del petróleo que le vendían. O sea, no las condiciones del mercado, cuánto ganaba el otro según mis caprichos. Si tú, y esta es yo creo que la visión de largo plazo que quiere proyectar China y que creo que en el fondo en parte tiene razón por lo menos. Si tú como mundo, hablando de todos los países en agregado, dejas que sea Estados Unidos, un loco como Trump, el que decida cuánto puedes ganar de vender tus productos allá, poniendo un arancel que es estúpidamente alto para las condiciones como país, porque aquí acuérdense que los aranceles son una herramienta para equilibrar desequilibrios de fuerza, ¿no? O sea, si yo abro mi comercio con Estados Unidos y resulta ser que yo todavía hago telas en telar, ¿no? Por poner un caso así muy bruto, en telar de ese tradicional donde están las señoras sentadas con la maquinita es amarrada a la cintura y ahí arma ahí sus pashminitas o yo que sé que armen y están haciendo esto y entra a competir Estados Unidos con telares computarizados, producción baratísima, ¿no? Supongamos el caso, o sea, un país con todas las posibilidades, pues una de dos, ¿no? O yo no comercio contigo y entonces así protejo mi industria, pero entonces tampoco accedo a esos bienes que me interesa que tú tienes, o los abro y me orillo a que haya un desempleo y haya sectores que me vengan a sacar del poder, a romper el status quo en mi país, porque hice comercio contigo, ¿no? Y puse condiciones parejas. Entonces, por eso vienen estos temas de los aranceles. Pero Estados Unidos, o sea, normalmente el arancel lo pone el chiquito versus el grandote, y el grandote lo tolera porque aún así tiene mejor capacidad para negociar. Pero Donald Trump no lo ve así, no está viendo todo el cuadro completo de es que tú eres un país demasiado grande, demasiado poderoso, tengo que limar relaciones. Trump lo que está haciendo es como si de repente el abuelo se pone a pelear con el nieto y le dice vamos a hacer un jueguito de boxeo, ¿no? Y entonces en lugar de pues hacer nada más así toquecitos en la carita del bebé, agarra y le suelta el primer trancazo al niño, pues eso ya no fue un juego. O sea, ahí ya no hay posibilidad de que el niño conteste absolutamente nada, ni que tome seguridad por ese juego, ni nada de lo que el posible abuelo tuviera en su cabecita loca cuando empezó esa contienda, ¿sí me explico?
a Donald Trump se le olvida el por qué tantas y tantas décadas los aranceles existieron y todo el mundo era feliz. Y luego por el otro lado, el desbalance comercial o el déficit comercial que tiene Estados Unidos, bueno, pero también podremos decir es uno de los efectos de tener la moneda pivote, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver finalmente en qué pasa, pero aquí probablemente la postura que agarre China va a ser de, a ver, no, mijo, o sea, o entiendes que por ahí no va, o si tú mismo te quieres salir del juego, bueno, pues que todo el mundo deje de comerciar contigo, ¿no? O sea, hasta que entiendas que tienes que bajar esos aranceles, porque simplemente no me es negocio trabajar contigo, y hay muchos más países en el mundo, o sea, yo entiendo que ahí donde estás tú está concentrada mucha riqueza, pero por ejemplo yo también tengo una población, diría China, que toda tu población completa, o por lo menos la mitad de tu población completa, la tengo yo de millonarios nada más. ¿Sí me explico? Porque somos miles de millones, o sea, ¿sí me explico? Y en 1,000,000,000 de personas cabe un chorro de gente, ¿no? Ricos y pobres. Entonces, en fin, esto es en donde están ahorita. Y finalmente el que ha tenido que estar cediendo, porque se le pasó de todo el asunto, es Donald Trump. Y lo ha hecho porque ni sus propias empresas aguantan el trancazo. Ahí están las negociaciones con Cook de Apple, por ejemplo, o está el tema de cómo se minó ya la relación, digamos, con Elon Musk de Tesla. Y a la vez, por el otro lado, pues tampoco los otros países están dispuestos a tener un patán que les venga a hacer sentir menos a la hora de hacer comercio y que finalmente ni siquiera dinero les deje para, a cambio, estar funcionando. O sea, yo no dudo que habría fila de gente queriéndole besar el trasero a Donald Trump si con eso consiguen la exención de los aranceles, pero si no los da, no tiene el más mínimo sentido. Y un ejemplo de lo poco que se puede lograr este fin de semana, y yo ahí se lo digo, prepárese porque el mercado cerró, mire, el Dow Jones terminó con una caída muy leve, 0.29%, el Standard & Poor's 500, 0.07%, el Nasdaq prácticamente plano, perdió solo 0.01%, porque está cerrando en la premisa de que algo se logrará en estas negociaciones del sábado, que es un mensaje optimista el hecho de que se hayan sentado ya a platicar este fin de semana en Suiza. Pero si amanecemos con un... mire, sí, el dólar, perdón, me equivoqué. El dólar sí terminó en 100,17. El artículo que le tomé estaba escrito antes del cierre, porque al final de cuentas el dólar index ahí aparece en la pantalla, cerrando en 100,17. Bueno, ahí el mercado se quedó dando el beneficio de la duda de que a lo mejor algo sí se negocia por ahí, ¿no? O hay por lo menos, esto es el parteaguas para empezar a seguir trabajando técnicamente las diferencias y llegar a alguna negociación, pues digamos que funcione para ambos lados. Sin embargo, China no llega en una posición de debilidad a esta reunión. China llega anunciando que pues su comercio, sus exportaciones en el agregado de todos los países no solo no se decreció, sino que subió un 8.1%, es decir, compensó la caída de entre un 30 y 40%, dicen que los de Merck, que fue la caída de los contenedores, ¿no? que mandaba China a Estados Unidos y que regresaban de Estados Unidos a China. Recuperó esto gracias a un aumento de exportaciones en Asia Sudoriental y la Unión Europea, 8%, y 21% de Asia Sudoriental. Entonces, con todo y todo, con todo el golpe, China muestra cierta capacidad
de por lo pronto hacerle frente a esto. Habrá que ver si todas estas cifras están bien, si están manipuladas, cómo se tomaron, en fin, ¿no? Habrá que ver eso. Eso es obviamente también una primer fotografía, probablemente antes de que se dinamite totalmente, porque toma tiempo sacar esta encuesta o sacar estas cifras, antes de que ya tuviéramos todos los efectos de prácticamente el embargo comercial entre estos dos países, cuando subieron los aranceles arriba del 100% cada quien. Pero de que China llega con una carta que dice, a ver, tú me hablaste, te escucho, papá, pero tú me hablaste. En política estos mensajes son muy importantes. El que habla, el que se mueve, es el que tiene el interés. Y el que tiene el interés es el que tiene la mano débil en la negociación. De entrada, ¿sí me explico? Entonces, me parece a mí que eso debería orillarnos a pensar que si Donald Trump fue, o el equipo de Donald Trump fue el que estuvo insistiendo a la China de ándale, vamos a platicar, pues también es que van a hacer concesiones, ¿no? La concesión del 80% de aranceles yo no creo que sea suficiente para que China acepte que un comercio así de desventajoso. Estamos hablando que es 40 veces lo que antes había de aranceles. Es algo inusitado, inclusive la última vez que se puso esto se llegó a una recesión mundial. Entonces, que fue antes de, fue justamente con el preludio de la gran recesión de los años 30. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Pues que no puedes tú estar con una propuesta de este tamaño y esperar que haya resultado. Entonces, lo interesante va a ser cómo van a manejar esta noticia de realmente no hubo avances, por un lado, y cuál va a ser la reacción del mercado, ¿no?, con este tema. Entonces le digo sobre el tema de Suiza. Suiza y Estados Unidos han acordado acelerar sus conversaciones comerciales con el fin de alcanzar un acuerdo de manera rápida, decía la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, tras reunirse con Scott Bessent y con el negociador comercial de Estados Unidos, el señor Geer, allá en Ginebra. Ella destacó el compromiso que tienen ambas partes para encontrar una solución rápida, pero no dio plazos concretos. Suiza ha visto particularmente pues problemas, ¿no?, para poder estar vendiendo sus exportaciones a Estados Unidos, porque tiene un arancel del 31%, inclusive por encima del 20% de la Unión Europea, y claramente el 10% del Reino Unido. Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Suiza. Si bien Trump y el primer ministro británico Keir Starmer anunciaron ayer un acuerdo de comercio bilateral limitado, prácticamente lo único que le quitaron fue la mitad del arancel de los coches y le dejan en cero el del acero. Suiza pues quiere ser tratada con prioridad por Estados Unidos para lograr una reducción de aranceles, pues como todos, ¿no? Aquí la cosa es, vamos a ver si realmente se llega a dar esto o no. Desde el Reino Unido, por cierto, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, este viernes afirmó su compromiso inquebrantable con pues el objetivo de inflación del 2%, admitiendo que estos son tiempos difíciles tanto para empresas como hogares. El Banco de Inglaterra recortó su tasa de interés principal del 4,5% al 4,25%, una decisión que Bailey describió como finamente equilibrada. Y bueno, pues Bailey advirtió que las condiciones económicas globales seguirán siendo volátiles e impredecibles, pues por lo que está haciendo Trump, planteando desafíos adicionales. Calificó el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido como un desarrollo positivo, pero dice aún así, aunque los aranceles hayan bajado en el rubro de los automóviles y en el llegado a cero, en el tema del acero y el aluminio, pues la mayoría de las exportaciones británicas siguen siendo muchísimo más altas que antes del mes pasado, ¿no? Bailey reiteró que la economía británica es particularmente vulnerable a estos cambios económicos globales, especialmente aquellos que involucran
pues el comercio con Estados Unidos y enfatizó que la salud económica del Reino Unido depende en gran medida de la naturaleza de los futuros acuerdos comerciales que otros países, inclusive, incluyendo Estados Unidos, establezcan entre sí. ¿Y qué dicen desde Estados Unidos en esto? Pues más o menos la misma historia. Los funcionarios de la Reserva Federal que estuvieron hablando el día de hoy, como John Williams o Adriana Kugler, pues todos dicen aguas, ¿no? Y el principal problema es que todavía ni siquiera, ya llevamos más de un mes en esto, y ni siquiera se tiene exactamente el rostro de cómo van a quedar las cosas. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, indicó que estamos en un buen lugar en cuanto a la actual política monetaria y que prefiere esperar a tener más datos sobre el impacto de la política comercial de Donald Trump. Kugler también señaló que la economía saludable que han vivido les da tiempo para avanzar en la reducción de las presiones inflacionarias antes de considerar el próximo paso, es decir, todavía tenemos tiempo. Y los economistas creen que los aranceles impulsarán la inflación por encima del 2% que tiene de objetivo la Fed, bueno, es que de hecho todavía sigue por arriba del 2%, pero al mismo tiempo deprimirán el crecimiento económico, por lo que pues este miércoles hablaba Jerome Powell de estamos en un mandato doble cuyas partes no van en consonancia, sino que al contrario están en tensión, y eso es algo que no pasaba desde hacía mucho en Estados Unidos. Por el otro lado, el primer ministro británico Keir Starmer pues logró sí una victoria política con este anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque los detalles todavía pues ni son claros y todavía podrían generar controversia. Si bien esto convirtió a la Gran Bretaña en el primer país en cerrar un pacto comercial con Estados Unidos, eso podría ser una medallita que le brilla en el pecho a Starmer, pues si finalmente lo que todavía queda por planchar en estos acuerdos comerciales no resulta ser benéfico para el Reino Unido, pues finalmente podría quedar como su epitafio político diciendo, pues por apresurado agarró un trato que simplemente le sirvió de propaganda a Trump, ¿no? Básicamente. El acuerdo podría impulsar la confianza en la economía británica por el otro lado, aunque también podría presentar desafíos en las relaciones comerciales con la Unión Europea, porque ahí también, pues sea como sea, hay un poquito de divide y vencerás, ¿no? Entonces, la idea era que, pues, todo mundo tuviera presionar a Estados Unidos para que, pues, a menos de que no quisiera hacer comercio con nadie, todo mundo pudiera tener un trato mejor. Habrá que ver qué pasa. En Japón, por cierto, en los temas económicos, pues está un poquito complicado, ¿no? Los salarios reales en Japón siguen bajando, disminuyeron 2.1%. Esto es los salarios ajustados a la inflación. Ya van 3 meses cayendo. Esos afectados por la inflación que sigue, pues, cerca del 4.2%. Aun cuando ahora el gasto del consumidor superó las expectativas con un aumento del 2.1%, lo cual pues fue una buena noticia. Esta mezcla subraya lo difícil de la perspectiva de crecimiento de la economía japonesa, que es muy dependiente, por cierto, de esas exportaciones y amenazada por los aranceles y la incertidumbre monetaria, ¿no? Entonces, ya de plano, pues el crecimiento económico del primer trimestre prácticamente se cree que ya se evaporó y va a haber una contracción. Básicamente esto es lo que se tiene, ¿no? El pago por horas extras bajó 1.1%, la primera caída desde septiembre. Esto quiere decir que la actividad empresarial se está desacelerando. Los ingresos nominales aumentaron 2.1%, pero a pesar de estos incrementos, pues no compensaron el aumento inflacionario. Y luego, pues también viene la decisión del Banco de la Reserva de Australia, que pues necesita, si quiere estimular el crecimiento económico para compensar parte de los aranceles de Donald Trump, recortar la tasa de interés
ya que la inflación ha vuelto al objetivo entre el 2 y el 3% en este primer trimestre. Se esperan recortes de hasta 100 puntos básicos para este año, comenzando posiblemente en mayo. La guerra comercial, con su impacto en el crecimiento y la inflación, añade urgencia a la adhesión. Y es que aquí el problema es que ni siquiera estamos de acuerdo en que sí, para los países fuera de Estados Unidos, o sea, para Estados Unidos es clarísimo que va a generar un aumento inflacionario y va a ser sabrosón. Pero en otros países hay teorías diferentes de cómo esto podría afectar, ¿no? Uno dice que va a haber un aumento inflacionario, obviamente porque pues también los aranceles retaliatorios tenderían a incrementar los precios en ese país. Pero por el otro lado, el buscar recolocar la mercancía que ya no se le vende a Estados Unidos en otros países podría bajar los precios y podría tener un efecto deflacionario, o sea, de reducción de inflación. Entonces, ¿qué hacer en este momento realmente sin tener todavía claro de cómo siquiera te van a pegar? Me parece que sí es un tema complicado y por eso es que los que tienen tiempo, que lo utilicen ahorita, ¿no? Es lo que dicen los banqueros centrales. Por el otro lado, los líderes europeos encabezados por el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen han presentado un frente unido para pues tratar la guerra comercial de Donald Trump. Merz enfatizó que los Estados miembros de la Unión Europea no negociarán acuerdos bilaterales, o sea, no van a ir negociando país por país, sino que va a ser un acuerdo idéntico para todos. Von der Leyen señaló que solo viajará a Washington si existe una propuesta concreta sobre la mesa, es decir, no voy a ir a hacerte las fanfarres, como lo hizo Stemmer, básicamente. La Unión Europea se prepara para responder con aranceles a productos estadounidenses por valor de 95,000 millones de euros si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Y bueno, la Comisión Europea está iniciando las negociaciones con la administración de Estados Unidos, presentando opciones para reducir las barreras comerciales y aumentar la inversión en América. Merz también rechazó la posibilidad de endeudarse o hacer emisión de deuda conjunta, vamos a decirlo así, para el financiamiento del gasto en defensa, algo que a lo mejor es un error tácticamente, es algo que viene desde la época de Angela Merkel. Desde ahí la cosa era hacer el frente a la posibilidad del Grexit, ¿se acuerda usted? Y bueno, pues finalmente, ya la fragmentación de Europa, finalmente no lo aprovecharon, era el momento ideal para sacarlo, pero también los alemanes dicen, y tampoco nos hizo falta, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas ahora. Por el otro lado, las exportaciones de Japón, le digo, si lo miras para ver cómo le está yendo de golpes a Japón, hoy se dio a conocer que tuvo una desaceleración en los primeros 20 días de abril, con un crecimiento del 2.3% en lugar del 4.2% que tenían de crecimiento en los 20 primeros días de marzo. Esta desaceleración piensan que es por la campaña de aranceles de Donald Trump. Y bueno, pues el balance comercial de Japón tiene un déficit de 242,000 millones de yenes, algo así como 1.700 millones de dólares, que es prácticamente nada, ¿eh? La administración Trump impuso a Japón aranceles del 25% en el tema pues, de automóviles y un gravamen mínimo del 10% a los demás bienes, que es el estándar que dejó para todos los países donde no encontrara grandes cosas Donald Trump. Pero bueno, en fin, o grandes, digamos, déficits comerciales. Pero bueno, en fin. En el tema geopolítico, ya para terminar este espacio, y gracias por la paciencia hasta ahorita, la escalada del conflicto entre India y Pakistán ha alcanzado niveles no vistos en décadas, con los enfrentamientos intensificándose en la región esta disputada de Cachemira de toda la vida. Los intercambios de fuego han cesado temporalmente, pero ambos países reportan víctimas civiles y pues acusaciones, contradicciones, etcétera, etcétera, que dificulta la verificación de estos hechos. El conflicto se agravó luego del ataque terrorista en Cachemira, que causó la muerte de 26 personas, mayormente de la India, lo que provocó que la India acusara a Pakistán de estar involucrado y lanzó los ataques aéreos con los que esta semana, digamos, se soltó la rebambarámbara, diríamos aquí en México.
Pakistán niega las acusaciones. La situación se caracteriza por una intensa desinformación y bloqueo de medios, con India cortándole el acceso a fuentes de noticias pakistaníes y la red social X bloqueando miles de cuentas por orden del gobierno de la India. Según funcionarios de defensa hindúes, Pakistán intentó 36 incursiones aéreas entre 300 y 400 drones para probar el sistema de defensa aérea de la India, y se identificaron los drones como de fabricación turca. Además, la movilización de reservistas y el uso de drones y misiles tácticos pues son una nueva fase, ¿no?, en este conflicto. Estamos ahora en una guerra que ya evolucionó. A pesar de la escalada, se están llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión. El ministro de Defensa de Pakistán afirmó que su gobierno está diariamente en contacto con Arabia, porque los países de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia, Qatar, junto con China y Estados Unidos, pues están tratando de regresar esta zona a la paz. El problema pues es que los recuerdos de la guerra de 1971 resurgen ante los apagones y los sonidos de las sirenas en estos lugares donde pues literalmente les pasan los cachivaches volando por la cabeza. Y ya para acabar, le decía, al puro estilo por mis polainas gobernando Donald Trump, nombró a la chica que veía en la tarde sentado comiendo galletitas mientras miraba la tele de Fox News, a Jeanine Pirro, como fiscal general interina, fíjese usted, para el Distrito de Columbia, luego de retirar la nominación de otro también muy criticado, Ed Martin. Trump elogió a Pirro como una de las mejores fiscales de distrito en la historia de Nueva York. Pirro, ex fiscal de distrito del condado de Westchester, ha sido una ferviente defensora de Donald Trump, quien indultó a su ex marido por evasión fiscal. Y bueno, es que la cosa tiene todavía más profundidad. Según decía el Washington Post, las declaraciones falsas de Jeanine Pirro sobre lo que había ocurrido en las elecciones del 2020 fueron utilizadas como elementos en dos juicios o dos demandas que tuvo que enfrentar Fox News, precisamente sobre la desinformación en torno, o sobre las demandas eran por ¿cómo se dice esto? Cuando hablas mal de mi nombre, difamación, sobre el tema del manejo de las elecciones, ¿no? Fox News, sin embargo, le expresó sus mejores deseos a Pirro en su nuevo cargo, y bueno, pues básicamente Martín voló, ¿no? El que tenía antes, Ed Martin, voló debido a las críticas por su apoyo a los acusados del asalto al Capitolio del 6 de enero y la falta de apoyo en el Senado, y bueno, pues será reubicado en el Departamento de Justicia, dicen. En fin, vamos a ver finalmente en qué queda esto, pero pues saltó de una mala opción a otra, pues parece que también bastante mala opción. Hasta aquí llegamos con la información. Muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito y lo veo en este espacio el próximo lunes. Que descanse y tenga buen fin de semana. Adiós.